Bueno, continuamos con el análisis estructural que estábamos comentando en un video previo donde platicamos acerca de las fallas. En este video vamos a seguir con lo que son los pliegues. Bueno, pues hay diferentes tipos de plegamientos, los cuales están asociados a la presencia de las fallas. Los más comunes son, bueno, pliegues de arrastre, drag faults, por su traducción al inglés. Los pliegues de arrastre se forman en estados previos a la formación de la falla. Como resultado de un movimiento entre los bloques, finalmente, bueno, definidos por este autor, estos pliegues normalmente se comportan como pues, indicadores del movimiento de la falla. Aquí tenemos una secuencia sin deformación, donde simplemente está el depósito. Hay una inflexión, ¿cómo se llama? Una deformación más bien de las secuencias. Se supera su límite de elasticidad y se rompe, ¿no? O sea, hay un desplazamiento, hay una discontinuidad que describe un desplazamiento generando lo que es la falla, ¿sí? Todos los pliegues de arrastre, en pocas palabras, nos indican la cinemática de lo que es la deformación de las secuencias para la posterior formación de una falla. Sirven de indicadores para la presencia de una falla, estos pliegues de arrastre. Rollover, bueno, este es un concepto también de un tipo de pliegue que se forma por la presencia de una falla lístrica. La falla lístrica ya la comentamos cuando estábamos tratando ese concepto en el video de fallas. Claramente ese plegamiento se genera debido a un basculamiento de los sedimentos, pues se genera un espacio, ¿sí? Un espacio debido a la formación de esta falla lístrica principal, y entonces tenemos la presencia de este plegamiento tipo rollover. Pliegue por propagación de fallas: cuando una falla se dobla y termina en profundidad, como en este caso, sin alcanzar la superficie, el desplazamiento del bloque superior, el que está por encima del plano de falla, sobre el inferior, hace que en inmediaciones del final de la falla, en esta zona en particular, los estratos se plieguen formando una estructura conocida como pliegue de propagación de falla. Entonces esta zona en particular es la que hace que se le dé esta denominación a este tipo de pliegues por propagación de falla. Entonces inicialmente se tiene una falla que se dobla y se va propagando en profundidad sin alcanzar la superficie. Entonces esto hace que el bloque superior se cabalgue ahora sí que sobre el inferior, y en la terminación de esta falla, los estratos pertenecientes del pliegue van a formar lo que se conoce como el pliegue de propagación de fallas. Bueno, estas son comunes en las cuencas sedimentarias, que son claramente formadas bajo un régimen compresivo. Aquí vemos una imagen hacia grandes rasgos de lo que es un pliegue por propagación de falla. Aquí está claramente ¿cómo se llama? El doblamiento de la falla en esta zona, y este se va propagando en profundidad sin topar la superficie, y en esta zona en particular es donde en la terminación de la falla los estratos del pliegue se les conoce como pliegue por propagación de falla. Pliegues por doblamiento de falla: aquí vemos un pliegue de arrastre que es un indicador cinemático de la presencia de una falla, como ya mencionamos anteriormente. Pues cuando una falla se dobla, se desarrollan pliegues paralelos a la geometría de la falla, ¿sí? Estos pliegues paralelos son los que van a permitirnos identificar un pliegue por doblamiento de falla. Estas estructuras son comunes en cuencas sedimentarias también bajo un régimen compresivo. Y a continuación se comentan conceptos referentes a las fracturas de segundo orden.
bueno, es común que durante las diferentes etapas de movimiento en una falla se desarrollen fracturas de segundo orden de magnitud que ayuden a acomodar los esfuerzos bajo los que se encuentra sometida la roca. Dentro de las fracturas de segundo y tercer orden, comúnmente se asocian a una zona de falla, las zonas de fractura de segundo y tercer orden. Fracturas tipo Riedel son fracturas de cizallas secundarias. Se tiene una fractura de menor magnitud que la falla principal, con pequeños movimientos paralelos al plano de fractura. Se forman a un bajo ángulo con respecto a la zona de falla principal y demás. Entonces aquí las fracturas de tipo Riedel, como ya mencionamos, son pues también indicadores de una zona de falla. Aquí tenemos la falla como tal generada. Sobre esta falla se tienen identificadas las fracturas tipo Riedel que nos indican la dirección de buzamiento de la falla principal. Las fracturas tipo anti-Riedel son fracturas de cizallas secundarias, que son fracturas de menor magnitud que la falla principal, con pequeños movimientos paralelos al plano de fractura. Se forman a un alto ángulo con respecto a la zona de falla principal. Y aquí vemos la zona de falla principal, y se tienen esos pequeños movimientos paralelos a este plano de fractura, que representan lo que son las fallas tipo anti-Riedel. Indicadores cinemáticos en zonas de fallas. Los indicadores cinemáticos son estructuras o rasgos geológicos que nos permiten identificar el movimiento de una falla. Dentro de los indicadores principales cinemáticos de las zonas de falla se tienen los pliegues de arrastre que ya mencionábamos. Son plegamientos que acomodan el deslizamiento entre los bloques antes de la fractura. Indicadores cinemáticos porque la curvatura claramente del pliegue de un bloque nos va a indicar el movimiento del bloque opuesto. Fracturas Riedel y anti-Riedel. Es posible interpretar la cinemática de una falla de primer orden basándonos en el hecho de que las fracturas Riedel y anti-Riedel posean respectivamente cinemáticas sintéticas y antitéticas a la zona de falla. Adicionalmente, si se sabe que las fracturas Riedel y anti-Riedel hacen ángulos conocidos con respecto a la zona de falla, se puede determinar la orientación de la zona de falla. Cuando esta no es clara, el ángulo agudo que forman las fracturas tipo Riedel y anti-Riedel siempre se abre en dirección al movimiento de la zona de falla. Las estrías de la falla, las estrías y escalones de falla son estructuras que generalmente se forman en zonas de crecimiento de nuevos minerales dentro de los planos de falla. Pues dentro de los planos de falla se forman zonas de crecimiento de nuevos minerales debido al deslizamiento de estos bloques, y las estrías prácticamente nos indican o son indicadores de este movimiento entre los bloques. Son líneas que se forman en la dirección paralela al movimiento de la falla y según el ángulo que forman con la horizontal permiten identificar la componente principal del movimiento en una falla oblicua. Estrías de falla observadas, estrías de falla interpretación 1, estrías de falla interpretación 2. Posibles movimientos de una falla según el pitch de sus estrías. Pues el pitch es el que nos indica el buzamiento. Hay una cinemática posible 1 y 2, es decir, se prevén escenarios en base al buzamiento que nos indican las estrías sobre el plano de falla. Aquí vemos 3 ejemplos en los cuales se está viendo en el plano de falla las estrías de falla, ahora sí que y aquí se ve un movimiento dextral y sinistral, que son movimientos que pueden acompañar al movimiento normal inverso, como ya habíamos comentado, y para esto hay un ángulo que es el que nos va a indicar
un ángulo que se denomina pitch o cabeceo, que nos va a indicar la cinemática posible que se puede dar. Para un buzamiento nulo, es decir, un movimiento horizontal puro, la cinemática posible va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, dextral o sinistral. Para un buzamiento entre los 0 y 45 grados, aquí ya pues puede ser sinistral o dextral, dextral inverso o sinistral normal en base a este ángulo, a este rango de ángulos. También puede ser dextral normal o sinistral inverso. Entre los 45 y 90 grados puede ser las combinaciones normal dextral, normal sinistral, inverso sinistral, inverso dextral. Y cuando es un ángulo recto el buzamiento de este pitch, pues ahora sí que puede ser solamente o una falla normal o una falla inversa, más que nada. Y aquí vemos los escenarios que comentamos en la tabla, de 0 a 45 grados, ya dijimos, pueden ser combinaciones diversas de normal inverso con componentes dextral y sinistral. No voy a entrar mucho detalle en esto. Y de 45 a 90 grados, pues bueno, aquí ya ¿cómo se llama? Se indican cinemáticas posibles de estos movimientos, pero aquí la predominancia o el componente principal va a ser el movimiento dextral o sinistral y posteriormente el movimiento de la falla normal o inversa. Y a los 90 grados, un buzamiento o un pitch de 90 grados, estas estrías de fallas nos pueden indicar dos cinemáticas posibles: movimiento normal o movimiento inverso. Escalones de falla. Bueno, las estrías y escalones de falla son estructuras que generalmente se forman en zonas de crecimiento de nuevos minerales dentro de los planos de falla. Entonces, esto ya también lo comentábamos anteriormente. Sobre estos planos de falla se tienden a formar zonas de crecimiento de nuevos minerales debido a la formación de las estrías. Los escalones de falla son planos, ahora sí que dispuestos a modo de escalones que se forman perpendicularmente a las estrías de falla y definen el movimiento de la falla. Hacia donde se deslice la mano sin chocar con los escalones es el movimiento del bloque que la mano representa. ¿Sí? Es decir, en base a la textura de las estrías de falla sobre ese plano, nos va a indicar hacia dónde se generó, bueno, qué tipo de movimiento se generó, es decir, hacia cómo fue el desplazamiento entre los bloques. En estas imágenes se asume que el plano contiene estrías que se inclinan hacia uno, como cuando se sostiene un libro o un teléfono celular en modo de lectura. Hacia acá va la dirección de las estrías de falla, entonces hacia acá está el escalonamiento. Bueno, el escalonamiento es perpendicular a las estrías de falla. Entonces, en este sentido, normal, bueno, perpendicular a las estrías de falla, a la dirección de estrías de fallas, va a irse escalonando la falla. Y aquí también ¿cómo se llama? Los indicios que nos indican una falla dextral, una falla sinistral, normal e inversa. Como observamos acá, estos movimientos de estrías de falla son laterales, y el movimiento, bueno, el indicador de las estrías de fallas acá pues ya va a ser ¿cómo se llama? A 90 grados, como lo mencionábamos en la clasificación del pitch, para que sea una falla normal o inversa. Y aquí hay otras variaciones diversas. Las rocas de falla, bueno, estas se clasifican en dos categorías principales: las no cohesivas y cohesivas. El nombre de la roca, tenemos brecha de falla, esta no es cohesiva, el porcentaje de la matriz es menor al 30%. Harina de falla gouge, esta es no cohesiva, el porcentaje de matriz es mayor al 70%, o sea, la roca predominante está en un grado mayor al 70%. La brecha de aplastamiento es cohesiva, menor al 10%, protocataclástica,
clasita, perdón, cohesiva de 10 a 50% de matriz, cataclasita cohesiva de 50 a 90% de matriz, ultracataclasita mayor al 90%, y la pseudotaquelita pues no aplica este porcentaje y es cohesiva. Las rocas no cohesivas se entiende como un material suelto, con las cohesivas es el contrario. Aquí vemos las brechas de falla. Son rocas que no se encuentran consolidadas, poseen clastos angulares de la roca fallada en una matriz con un porcentaje menor al 30%, como lo veíamos en la tabla. El tamaño de los clastos varía desde 1 milímetro hasta varios metros. La harina de falla, gouge, es una roca molida por fragmentos de roca menor a 1 milímetro de diámetro, más de un 70% de matriz. Aquí ocasionalmente se encuentran, ¿cómo se llama?, rocas o estructuras con una foliación, que se encuentran foliadas, vaya. En ese caso, pues bueno, su nombre cambia a harina de falla, ¿no?, por el tipo de estructura sedimentaria que exhibe, por la foliación. Las rocas cohesivas se entiende como un material duro, cementado, como la brecha de aplastamiento. Las brechas de aplastamiento son rocas caracterizadas por una gran cantidad de bloques embebidos en una matriz cohesiva. El porcentaje de la matriz en estas rocas es más bajo que en las no cohesivas, es un 10%, menor al 10%. La protocataclasita pues son brechas cohesivas consolidadas con un porcentaje de matriz pues un poco mayor, de 10 a 50%. La cataclasita, brechas cohesivas con un porcentaje de matriz del 50 al 90, y hay un mayor porcentaje de matriz en las cataclasitas. Ultraclasita, bueno, pues el porcentaje es mayor al 90%, y pues claramente son rocas con una alta cohesión. Pseudotaquilitas son rocas cohesivas de vidrio o material finamente cristalizado que rellena espacios entre fragmentos, principalmente de brechas. Este material se forma cuando la fricción es suficiente para fundir parcialmente la roca, lo que ocurre algunas veces durante sismos de gran magnitud. Usualmente se forman en zonas de transición de 10 a 15 kilómetros de profundidad. Bueno, pues todo lo que a continuación se explicó fue referente a un complemento del tema específico de fallas en el análisis estructural. Vimos, recapitulando a grandes rasgos, algunos otros elementos estructurales que nos permiten identificar el movimiento de la falla, como los pliegues, algunos tipos de plegamientos, las estrías de fallas, el pitch, el ángulo que nos indica el buzamiento de la estructura como tal, los tipos de fracturas Riedel y anti-Riedel que también nos indican el movimiento de la falla. O sea, en pocas palabras, estos son indicadores que nos ayudan a identificar el tipo de falla, su movimiento y demás, que es importante manejar en campo cuando se tiene que hacer una caracterización del tipo de falla que se tiene. El escalonamiento también, que viene como una procedencia del conocimiento de las estrías de falla, y a su vez complementándolo con el pitch, podemos identificar el tipo de falla, el movimiento relativo, combinando la componente sinistral dextral con el movimiento relativo normal e inverso. Las rocas cohesivas y no cohesivas, que son rocas de fallas, que también nos pueden indicar de cierta manera el tipo de falla que tenemos, que nos indican, bueno, que en sí nos indican de cierta manera el porcentaje de matriz que tienen, sus características de consolidez, y pues bueno, un cierto tipo de roca específico que puede haber desde brechas de falla hasta pseudotaquilitas. Pues bueno, al menos en cuanto a lo que fue el análisis estructural, considerando
los conceptos de fallas y pliegues, también teniendo en consideración lo que son las fracturas. Podemos ver que estos son los conceptos que debemos de tener más en consideración. En ese caso metimos algunos conceptos de pliegues que nos ayudan como complemento o como indicadores para conocer el tipo de fallas. Sin embargo, vamos a hacer otro video en el cual dediquemos este análisis estructural a los plegamientos, los tipos de pliegues que se tienen. Bueno, pues esto sería todo en cuanto a los tipos de fallas y la teoría que hay que conocer para hacer la caracterización y descripción de las mismas, identificando también de cierta forma el tipo de ambiente que tenemos en la zona de estudio. Nos vemos en un próximo video.